Vale. Habíamos estado repasando un poquito este roadmap de hardware y software y cómo tenemos esas distintas capas de abstracción. Y vamos a ver qué podemos hacer de verdad, ¿no? Y ahí vamos a llegar a esa respuesta, ¿vale? Aquí en quantumcomputingibm.com hay dos herramientas interesantes, muy interesantes, ¿no? El Lab y el Composer, ¿no? El Lab está basado en Jupyter Notebooks, ¿vale? Y es donde vamos a programar en Python. Pero para empezar, está muy bien el Composer. Y son complementarias, ¿eh? ¿Vale? También ayuda a poder hacer cosas. Vamos a quitar todo esto. ¿Se ve bien o está muy pequeña? No sé si está muy pequeño. Vale. Vale. Entonces, ¿cómo montamos un circuito cuántico? Pues es un poco estilo música, ¿vale? Tenemos para cada uno de nuestros qubits una línea del tiempo de lo que vamos a hacer sobre él, ¿no? Y nuestro algoritmo lo que va a hacer es ir haciendo acciones sobre estos qubits a lo largo del tiempo. Y veis que esto es lineal porque en el ordenador cuántico vamos a ir lanzando esos pulsos contra los qubits, en un momento dado mediremos y ya está. No podemos hacer aquí bucles en este sentido porque cuando medimos, rompemos los qubits, se acabó, ya no estamos más en ese circuito, ¿no? Entonces, si yo aquí tenemos cosas que salen de un simulador, ¿vale? Que se está ejecutando a la vez que yo voy haciendo aquí cosas. Si yo dejo los qubits como están, tengo dos qubits, estarán en 0, a lo largo del tiempo serán 0, siempre tendré 0, 0, ¿vale? Y aquí tengo tres formas de representar cosas. Uno es la probabilidad de medida. Si yo aquí al final mido, encontraré 0, 0. Vale. Otra cosa que vemos aquí es el vector de estados, ¿no? El state vector. El state vector, la, la probabilidad es el cuadrado del vector de estado. Lo que tiene el vector de estado que perdemos cuando medimos es la fase, ¿no? Esté en la fase en la que esté, cuando medimos, vamos a medir el cuadrado y vamos a perder esa información. Pero sí que la podemos ver con el simulador. Y esta otra que es una Q-esfera, no es la esfera de Bloch, es otra representación que sirve para múltiples qubits que, bueno, hay a quien le gusta más y a quien le gusta menos, ¿no? Pero te muestra los posibles estados a los que puede llegar tu sistema y las bolitas estas se ven más grandes o más pequeñas dependiendo de a dónde llegues. En el fondo es la misma información que tenemos por aquí, pero pintada de otra manera. Entonces, decíamos, ¿qué son estas puertas cuánticas? Pues tengo algunas que se parecen a las puertas lógicas de clásicas. Por ejemplo, tengo una puerta que la llamo la puerta NOT. La puerta NOT lo que va a hacer es, si un qubit está en 0, lo va a mandar al 1, si está en 1, lo va a mandar al 0. Entonces, como aquí teníamos un 0, si le pongo una puerta no, fijaros que hay que tener cuidado con el orden de estas cosas, ¿no? Aquí está el qubit 0 y el qubit 1 y van de menos significativo a más significativo, ¿no? Es el qubit 0 a la derecha, el qubit 1 a la izquierda. A veces te lías con esto y dices, ¿por qué no me funciona esto? Y es que estabas contando los bits al revés. Entonces, como he puesto un no en el qubit 0, este lo he convertido en un 1, así que ahora, si mido aquí, me diré 0, 1, siempre. 0, 1. ¿Qué es lo que
pasaría en un ordenador ideal, esto se quedará así de por vida, en un ordenador real, con el tiempo, este 1 se volvería a convertir en un 0. Entonces, si lo medimos, tendríamos, esa sería es una de las medidas que se hacen para calibrar las máquinas, para ver cuánto tiempo tarda en media en caerse, ¿no? Y esto siempre es estadístico, es de media tiene una estabilidad de 300 milisegundos. Pero eso no quiere decir que en alguna de las ejecuciones se te caiga en el primer milisegundo. Eso puede pasar también, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto es muy clásico, ¿vale? Con esto no hago nada que no pudiera hacer en un ordenador clásico. Luego, tengo otras puertas más curiosas, como la puerta H, la puerta de Hadamard, que muchas tienen nombres del primero que contó que se podía hacer una puerta de ese estilo, que dijo que tenía utilidad para algo. Entonces, la puerta de Hadamard lo que hace es que este qubit nos lo deja en superposición, de forma que nos deja 50% de probabilidades de que sea un 0, 50% de probabilidades de que sea un 1. Entonces, ¿qué podemos medir? Teníamos este otro qubit que sigue estando en 0 todo el rato, el primero de aquí de este lado está en 0, y la mitad de las veces medimos 0, 0, la mitad de las veces medimos 0, 1, 50% de probabilidades. Si miramos el vector de estados, es un 707, ¿no? 707 al cuadrado, 0,5, ¿no? Pero en el fondo tenemos las amplitudes. Tenemos dos posibles sitios a donde llegamos. Lo que decíamos es que cuando medimos los qubits los estropeamos, pero si no los medimos, esto es como un vector que lo puedo seguir moviendo. Entonces, ¿qué pasaría si pongo una segunda puerta de Hadamard en el mismo qubit? ¿Qué voy a medir? Aquí me lo tenéis que decir, me tenéis que contestar algo. Nadie se atreve. Aquí, a continuación, si esto estaba aleatorio y lo pongo más aleatorio, pues se quedará revuelto igual, ¿no? No, me vuelve al 0, 0. ¿Qué es lo que he hecho? En esa esfera a la que represento mi qubit, lo había puesto en el ecuador en el que tengo la mitad de probabilidades de que se vaya arriba o abajo, y ahora lo he vuelto a girar y lo he vuelto a poner en el mismo sitio. Entonces, como yo no he mirado aquí en el medio, aunque hubo un momento en el que mi circuito tenía una probabilidad de mitad y mitad, después lo he llevado a un estado en el que vuelve a tener una probabilidad de que siempre es cero. ¿Vale? Entonces, esto me demuestra que yo puedo hacer cálculos con esto, porque el circuito funciona como un conjunto, ¿no? Cuando, si miro entre medias lo rompo, si no miro, puedo hacer cosas. ¿Vale? La segmentación que yo tengo va de 1 a 3. Vale. Sí, eso. Ya. De ver que efectivamente dejo lo mismo. Sí. Si buscáis en Qiskit.org, abajo habla de learning, hay bastantes cosas y está este Qiskit Textbook, ¿vale? El textbook está muy bien porque empieza desde lo muy pequeñito y cuenta muchas cosas, ¿vale? Tiene, pues, por ejemplo, te va contando
vamos a ver. Pues cuáles son, o sea, cómo funciona la computación desde lo que hemos estado hablando, de qué son las puertas. Me lo han cambiado. Ahora no encuentro las puertas donde estaba. Ah, eso. Mm, eso. Y ya digo, empieza, no, te pone aquí, pues, ¿cómo multiplico una matriz por un vector? Pues te lo explica todo. O sea, no, es que ya lo sabes, pues te saltas esto y te vas hacia adelante, ¿no? Y te va explicando, pues, cómo hace esa puerta, cómo otras puertas pueden tener otras matrices. ¿Recordáis que hablábamos de que estos eran números complejos? Entonces podemos tener cosas imaginarias ahí en las matrices que nos provocan distintos giros en el qubit, ¿no? Eh, claro. Vale, no, realmente cuando mandamos un circuito al computador cuántico, esto se ejecuta de una sola vez dentro del chip cuántico, ¿vale? Entonces, digamos que durante el proceso de la ejecución, eh, en cierto modo, la garantía de que nadie se mete es que si alguien se mete a mirar ahí dentro, lo rompe y deja de funcionar. ¿Vale? O sea que todo este proceso no se hace por pasos, sino que se hace de una sobre el computador y no, digamos que no permite la manipulación en el sentido de que cualquier punto que metiésemos aquí en el que quisiésemos hacer algo, cambiaríamos el comportamiento del circuito. Eh, si quisiésemos ver algo, medir algo aquí entre medias, realmente para medir también se manda un pulso de microondas que lo que se mide es una resonancia, ¿no? Y al mandarle ese pulso, digamos que si se encuentra el electrón en un lado, rebota de una manera, si se lo encuentra, rebota de otra manera, pero el golpe se lo lleva y aquello ya deja de estar donde estaba, ya no puedes hacer nada, puede ser cualquier cosa. De hecho, un comentario para completar también. Claro, cualquier medida, digamos, que uno quiera hacer a conciencia afecta digamos, el estado del qubit actual y también las que uno no quiere hacer a conciencia. O sea, si hay ruido o hay alguna, digamos, también, por eso se lo protege mucho, también provoca los efectos similares. Y otra cosa también respecto de los ataques, Marta, sí hay aplicaciones justamente de utilizar, no tanto de cómputo cuántico, sino para cuestiones por ahí de comunicaciones seguras. Justamente uno de los algoritmos que fue de hecho el primero, el B84, la primera B o la segunda B, da igual, es justamente por Charlie Bennett, que es justamente el científico que te había comentado, Ginés, que trabaja en IBM y que ideó un protocolo para poder, digamos, justamente pasar claves de manera segura por un canal que puede ser inseguro, puede haber un ataque tipo man in the middle, digamos, o sea, a mitad de camino, usando tecnología de este tipo. No tiene que ver con que haya cómputo cuántico, no, tiene que ver con que haya esa tecnología para poder hacer ese tipo de, básicamente, fibra óptica y fotones de una manera puesta, ¿no?
Sobre eso también podemos hablar después, pero eso sí se aplica y tiene aplicaciones a la Sí, eso ciberseguridad. directamente. Exacto. Realmente esto, a ver, la respuesta es o sea, la pregunta es interesante, ¿no? ¿Desde qué punto alguien se me puede meter dentro del ordenador y armarme un desastre, ¿no? Ahora mismo yo creo que la parte más vulnerable de todo este sistema sería, bueno, esto que veis por ahí detrás de la nevera son, por un lado, unos generadores de microondas, que son los que mandan los pulsos, y hay un ordenador clásico ahí detrás, que es el que recibe nuestro programa en Python, le dice a esos generadores de pulsos lo que tiene que hacer y después nos devuelve las cosas, ¿no? O sea, yo creo que ahí el punto vulnerable de un ciberataque sería que alguien se nos metiera en ese ordenador clásico y ahí pues nos hiciera lo que quisiera, ¿no? Nos podría hacer mandar cosas al ordenador cuántico que no son o nos manipularía los resultados o lo que sea, ¿no? Ahí sería donde estaría. Una vez que estamos ya en los pulsos de microondas, realmente todo eso es analógico, ya hay, son cables coaxiales por los que pasan microondas y demás. Ahí ya yo creo que tendría que ir alguien a pinchar un cable ahí dentro y eso, pues bueno, también es el otro problema, ¿no? De que viene alguien al CPD y te pone un pincho en las máquinas, pero ya sería un problema de seguridad física totalmente. Y me parece estupenda. No pidas preguntas, no pidas disculpas por preguntar, que eso es lo interesante. Vale, entonces hemos visto cosas que podemos hacer con un qubit, pero hemos dicho que lo verdaderamente interesante es cuando hacemos cosas sobre varios qubits, ¿no? Para conseguir ese entrelazamiento. Y tenemos una puerta muy interesante que se llama la puerta CNOT o la puerta no controlado. Si os fijáis, tiene el mismo simbolito de la puerta no, pero tiene una bolita en otro qubit. ¿Qué es lo que va a hacer esta puerta? Lo que va a hacer esta puerta es, y lo voy a contar de una manera muy clásica que puede ser confuso, y ahora os explico por qué es confuso. Esta puerta le da la vuelta al qubit 1 si el qubit 0 vale 1, ¿no? Si el qubit de arriba vale 1, le da la vuelta a lo que hay abajo. Y si el qubit de arriba vale 0, no hace nada. Entonces, ahora mismo, como el de arriba vale 0, abajo no hace nada, es como que no hubiera nada. Sigue estando todo en 0, 0. Si yo tuviese un proceso clásico y quisiera saber qué hace esta puerta, pues tengo que ver. ¿Qué es lo que hace cuando le mando un 0? Que lo acabo de ver. Cuando le mando un 0, tengo 0, 2 ceros. ¿Qué pasaría si le mando un 1? Pues bueno, voy a poner por delante una puerta no para convertir el qubit de arriba en un 1. Entonces, cuando convierto el qubit de arriba en un 1, esta puerta le da la vuelta al de abajo, entonces tengo como resultado 2 unos. Así que yo, clásicamente, para ver cómo funciona este sistema, he tenido que hacer dos operaciones, ¿no? Primero mandarle un 0 y ver qué pasaba, después mandarle un 1 y ver qué pasaba. Pero como tengo un ordenador cuántico, puedo hacer cosas más interesantes, que es poner una puerta de Hadamard a piedra. ¿Qué me provoca esto? Que según esto, pongo el primer qubit en un estado en el que tengo un 50% de probabilidades de que sea un 0, 50% de que sea un 1. Eso quiere decir que aquí, con 50% de probabilidad será un 0 o un 1, y eso dice que con 50% de probabilidad le dará la vuelta a este o no. Pero se la dará solo cuando los dos sean... Si arriba ha sido 1, abajo será 1. Si arriba ha sido 0, abajo será 0, ¿no? Es lo que estamos viviendo, ¿no? En este sistema, si lo medimos con el ordenador cuántico, medimos a la vez que las posibles soluciones al sistema es
que los dos sean 0 o que los dos sean 1. Y esto lo estamos midiendo en una sola operación, ¿no? Aquí, por eso digo que este paralelismo cuántico viene no de que haga esto en un bucle muy rápido, sino que sea capaz de montar un sistema que me dé todas las respuestas a la vez. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Aquí, cuando mido, hasta que no mido el qubit de arriba, no sé si es un 0 o es un 1. Entonces, si yo mido el qubit de arriba, veo que es un 0, sé que cuando mida el de abajo, será también un 0. ¿Vale? Pero pasa también al revés. Si yo mido el qubit de abajo y es un 1, yo sé que el de arriba, cuando lo mida, también va a ser un 1. O sea que esta puerta, aunque parece que va en una dirección, parece que el qubit de arriba controla el de abajo, realmente crea un entrelazamiento entre el qubit de arriba y el de abajo y hace que a partir de este momento ya no son variables aleatorias independientes, sino que cada una de ellas depende de la otra. Los dos dependen uno del otro. El qubit de abajo depende del de arriba, pero el de arriba también depende del de abajo. Por eso decía que la explicación de esta puerta a veces crea esa confusión diciendo, no, vale, al qubit de arriba no le pasa nada, él sigue a su aire, y el de abajo se ve afectado. Pero no, cuando creo esta relación entre los qubits, lo que le pase al qubit de abajo afecta al de arriba también. Y eso nos va a pasar con todo lo que hagamos después con estos qubits, ¿vale? Entonces, esto nos va a permitir crear circuitos cuánticos en los que voy creando ese entrelazamiento, voy creando esas probabilidades condicionadas de unos qubits con otros y el comportamiento global del circuito, digamos que el comportamiento del circuito siempre es global, no funcionan los qubits por separado, ¿no? Una vez que yo he hecho esto, lo que haga aquí no es una variable aleatoria, o no es una variable aleatoria independiente, depende de la otra. Pero de momento, hasta que no mida ninguno de los dos, la probabilidad de encontrar aquí arriba un 0 o un 1 es el 50%. En los dos, da igual. En el momento en que mida uno de ellos, la probabilidad del otro queda fijada. ¿Vale? Y es raro, ¿vale? Esto es eso que hay que empezar a intentar pensar de otra manera para poder entender cómo sacarle partido a estas propiedades, ¿no? Lo bueno de la computación cuántica es que no está todo hecho, ¿no? Es que estamos en ese punto en el que a cualquiera se le puede ocurrir una idea muy buena que sirva para resolver cosas muy interesantes y que no se le haya ocurrido a nadie antes, y eso pasa aquí, ¿vale? Entonces, podéis hacer circuitos aquí pintando con las puertas y se simulan aquí abajo, pero podemos utilizar esto también para mandarlo a un ordenador cuántico real. Para mandarlo a un ordenador cuántico real hay que acordarse de hacer una cosa. Es que en un circuito cuántico voy a tener unos qubits y voy a tener unos registros clásicos. Los registros clásicos son los que yo voy a recibir de respuesta de mi ordenador. Si yo mando esto tal cual está a un ordenador de verdad, lo que voy a leer, ¿qué voy a leer en mi salida? ¿Alguien se atreve a decir lo que voy a ver a la salida si lo mando tal cual está? Si lo mando tal cual está, voy a leer 0, 0, siempre. ¿Por qué? Porque mis registros clásicos tienen ceros y nunca hice nada con ellos. Realmente, como yo mido estos registros clásicos, para mandarlo a un ordenador real, tengo que poner medidas. ¿Vale?
tendré que medir en los qubits para que me diga en mis qubits clásicos si esto es un 0 o es un 1. Una pregunta, Ginés, que también lo comentamos la otra vez con todos sobre estos temas de cuántica. Hablamos también de la medición en un contexto o en otro. O sea, ahí en el dibujito, hay algo que no me acuerdo de IBM. En el dibujito parece que hay una Z cuando uno mide, ¿no? Hace referencia digamos, al eje polar de la esfera de Claro, Bloch, si querés. eso es, efectivamente. Pero, está diciendo claro, que nos están midiendo en esa... Realmente decimos que si decimos que nuestro qubit es como una esfera y que decimos que el polo norte es un 0, el polo sur es un 1, sí, estamos midiendo probabilidades en esa dirección. exacto. Pero podríamos elegir cualquier otra dirección de esa esfera como dirección de medida y entonces tendríamos la probabilidad de ser 1 o 0 dependiendo de cómo esté de próximo nuestro vector a esa otra dirección. A ese eje, perfecto. Sí, no, de eso lo comentamos. Lo que te quería preguntar es si, que no me acuerdo yo, si en Qiskit vos tenés la posibilidad de cambiar, digamos, el contexto de medida en esta línea, porque ahí está el ejemplo, el icono, digamos, de la compuerta o de lo que sería el aparato de medida es Z. ¿Se puede cambiar a X o a otro eje? ¿Se puede o no? Se puede y no se puede. Entiendo. El hardware actual que tenemos en IBM solo mide en esa dirección, solo mide la dirección Z. Entonces, de hecho, el hardware ejecuta puertas CNOT, ejecuta puertas H y ejecuta puertas de rotación, nada más. Sí. Así que una de las cosas que tiene que hacer el software es, como en los clásicos, compilarlo a lo que puede hacer el hardware, ¿no? Claro. Entonces, cuando montamos un circuito, a la máquina real se le va a mandar el circuito equivalente a las puertas que puede hacer. Si utilizamos puertas de medida en otras direcciones, lo que va a hacer es hacer una rotación y medirlo. Está bien. En vez de rotar, digamos, al contexto de medida, digamos, rota el propio qubit, si querés. Lo rota. Sí. Entonces, de otra manera. Siempre aquí hay también corrientes de pensamiento con esto de cómo programar, ¿no? Hay quien dice que es mejor utilizar las puertas físicas reales que tiene la máquina para que luego, digamos, que tú dejes las cosas lo más parecido a cómo tienen que ejecutarse de verdad. Y quien dice lo contrario, que realmente, como decía antes, yo creo que ha sido Marta, ¿no? O ha sido Silvia, que en el contexto clásico confiamos en el compilador para que traduzca eso a unos y ceros y lo mande allí. Nosotros utilizamos un lenguaje de alto nivel, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo puedo montar mi circuito con puertas que representen matrices más o menos complejas, pero que me sirven para entender lo que yo estoy haciendo, y una de esas cosas puede ser que mido la X y ya será el compilador el que se ocupe de llevarlo esto al hardware. Entiendo. Está bien. Claro. ¿Por qué hay estas dudas en estas computadoras que las clásicas no las tenemos? Pues porque en un ordenador cuántico, a día de hoy, como nos importan los errores, queremos que nuestro circuito sea lo más corto posible. O sea, si tenemos circuitos equivalentes que hacen lo mismo, queremos ejecutar el más corto que tiene menos probabilidades de error. Sí. Hay compiladores de estos más buenos y más malos, ¿no? Entonces, si tu compilador no es muy, muy bueno, es mejor que hagas las cosas a mano para que te sea corto. Si tu compilador es más bueno, puedes ir confiando más en él, ¿no? Tenemos otra pregunta, déjame leer. Sí, de Marta también. ¿La ves ahí o crees que te la hago? Sí, lo veo. Vale. Bien. Sí, habla de no depende. En realidad, esto funciona muy bien en conjunto, ¿eh? No es, ya digo, la idea no es necesariamente tener un ordenador cuántico que haga todo y no necesite un ordenador clásico, sino que se complementan muy bien. Yo creo que el futuro es tenerlos incluso más integrados, ¿no? Hay más formas de intentar tener la parte clásica del ordenador más cerca de la parte cuántica para que sea más ágil y más un conjunto que nos da capacidad de cálculo.
De hecho, uno de los temas es la comunicación y es un punto muy interesante, ¿no? Si yo tengo un ordenador aquí con un chip con 5 qubits y al lado otro chip con 5 qubits, si tuviera una manera de llevarme los qubits de uno al otro sin perder los estados, no midiendo, sino con una comunicación cuántica, podría empezar a hacer, no tanto como computación en paralelo, pero sí que podría ir encadenando cálculos, ¿no? Podría hacer un cálculo en este chip y mandarle un qubit al otro, que es el estado, para que haga cosas. Hay un trabajo al respecto de esto para poder intentar pasar, utilizando fibras ópticas, poder pasar un estado de una computadora a otra, pero esto es todo, eso sí que es investigación, no es beta, es alfa. Pero efectivamente uno de los caminos de esto es, vale, ¿cómo hago que un chip cuántico se comunique con otro chip cuántico pasando esa información en modo cuántico, que es como será eficiente, no convirtiéndola a clásico por el camino, que pierdo muchas cosas, ¿no? Ahí hay futuro. Y desde luego que la parte clásica es una locura de cuello de botella, ¿eh? Porque decimos el ordenador cuántico con no sé cuánto, con un ordenador cuántico con 1 millón de qubits, ahora mismo, a día de hoy, tendríamos un problema en el lado clásico para manejarlo, en cómo le paso información y cómo la recupero de ahí de forma que no tarde la vida misma en pasarle toda esa información, ¿no? O no necesite un ordenador clásico inmenso fuera para mover la información. El problema de la entrada y la salida de información es importante. De hecho, por ejemplo, y va todo por el camino de la integración, ¿no? De hacer las cosas más cerca del ordenador, ¿no? En vez de sacar las medidas crudas de ejecuto el circuito una vez, saco las cuentas otra vez y luego ya lo hago la estadística fuera, pues si puedo paralelizar eso dentro del computador y hacer un sumador clásico ahí dentro que ya me da las cuentas sumadas, pues ya no tengo que sacar 1000 datos, sino que salgo un dato consolidado y es mucho más fácil. Quito esos cuellos de botella, ¿no? Hay mucho trabajo tecnológico que hará que esto sea viable alrededor de cómo enganchar el ordenador cuántico a un ordenador clásico de una manera eficiente. Ese es un sitio de mucha investigación. Una pregunta, Ginés, también. En IBM, te pregunto en IBM puntualmente, pues sí que hay otros lugares que hay otro hardware, básicamente, también, o muchos otros, ¿no? Bueno, preguntarte si en IBM también se está apostando por otra alternativa, no sé si se puede decir o no, pero digo sí, porque la que está actualmente y estos ordenadores le tienen es qubits superconductores, básicamente, ¿no? O sea, los que describiste antes cuando hablabas de osciladores, ¿no? Sí, sí. Son básicamente. Ahora, Claro. ¿se está trabajando ahora en otro hardware? Sí, Para que... hay caminos abiertos. Entiendo. Te contesto con una cosa que me dijo Jay Gambetta hace años. Bien. Fue, estas máquinas son como las memorias de ferrita. Entiendo. Está bien. Está. Dice, sabemos que no son el futuro definitivo. Exacto, claro. Sabemos que habrá tecnologías mejores, ¿no? Pero dice, creemos que esta es la tecnología que a día de hoy nos va a permitir crecer para llegar a las... Bien, entiendo. Bien. Y se me quedó mucho eso, ¿no? Porque de hecho allí en el laboratorio tienen expuestas en algunas vitrinas unas placas así enormes que parecen tejidos de lentejuelas con sus memorias de ferrita. Y dice, claro. Aquí hay un K de RAM en este cuadrado de ferrita, ¿no? Dice, pero esos ordenadores son los que nos permitieron diseñar la siguiente generación de ordenadores. Entiendo. Entonces, sí. Ya digo, ¿habrá ordenadores de millones de qubits con esta tecnología? Yo estoy bastante seguro de que no, de que Entiendo. cambiaremos de tecnología. También es posible que todavía no sepamos cuál es la tecnología siguiente, ¿no? Que incluso los ordenadores cuánticos nos ayuden en la ciencia de materiales para hacer ordenadores cuánticos mejores en algún momento.
Bien, perfecto. Gracias. Vale, entonces decíamos que si yo una vez que he puesto aquí medidas, yo puedo, no sé por qué me está diciendo que esto siempre tiene unos, porque no me debería decir eso. ¿Qué hice mal? No sé por qué me está... No me está gustando lo que hace el simulador cuando he metido la medida, pero creo que es porque precisamente cuando metemos la medida deja de funcionar esta de aquí atrás. Entiendo. Ese ordenador que de 5, ¿no? Que ves ahora. Claro, Sí, sí. entonces, ahora mismo puedo lanzar esto, tal cual, este circuito que he hecho, a distintos ordenadores cuánticos. Por ejemplo, este al Belén, que tiene 3 trabajos en la cola. Bueno, no parece que esté muy mal. Otros tienen 5. Vamos a lanzarlo ahí. ¿Dónde estaba? Vale decir que lo que estás haciendo, digamos, no es hacerlo correr en un simulador, sino lo estás enviando. Claro, hasta ahora lo estábamos haciendo en un simulador aquí en local, ahora lo vamos a enviar Ahora lo vas a enviar, exacto, sí, de sí. verdad Ahí está. a un ordenador cuántico. Eso nos habrá creado aquí un trabajo que está pendiente. Si querés una cosa, mientras va pensando, lo va metiendo en la fila, digamos, de trabajos, no sé si lo dijiste antes, pero lo que está, o lo querés decir después por ahí, no sé, lo que está a la derecha, el código que está a la derecha, Vale, eso es, sí, si sí, querés, ahí quería llegar, eso es. claro, así, Entonces está aquí en la cola y vamos esperando. buenísimo, dale. Veis que lo primero que ha hecho es este transpiling, que es realmente convertir el circuito en algo que puede ejecutar la máquina, y ahora está en la cola esperando que se ejecute. Y lo que tenemos aquí, como bien ha dicho Mariano, es, vale, no siempre no vamos a dibujar circuitos así para hacer cosas complicadas, ¿no? Necesitamos un lenguaje de programación. Y aquí nos da un poco de ayuda de, vale, esto que hemos hecho aquí, cómo se programaría en Qiskit, ¿no? Y nos da esa ayuda, ¿no? Y es, vale, siempre vamos a crear lo que llamamos un circuito cuántico que va a tener unos registros cuánticos que tendrá un cierto número de qubits, con un nombre Q, ¿vale? Unos registros clásicos, con 2 bits, que es donde vamos a medir, y montamos nuestro circuito con los registros cuánticos y clásicos. Y a partir de ahí le vamos poniendo, que básicamente lo que estamos haciendo aquí es más o menos describir lo que yo he ido haciendo aquí pegando cajitas, ¿no? Es, pongo una puerta H en el registro 0, pongo una puerta CX que va del 0 al 1, hago una medida en el 0 que me lo lleva al qubit 0, hago una medida en el 1 que me lo llega al bit 1. ¿Vale? Entonces, por eso os decía que el ordenador cuántico no ejecuta Python. En Python programamos qué queremos mandarle al ordenador cuántico que haga. ¿Vale? Si me meto aquí, bueno, en más detalle, vamos a poder ver... vale, ya se ejecutó. Sí. Bien. ¿Veis? Lo primero que vemos aquí es realmente qué es lo que ha hecho. Vale, pues en el hardware concreto de esta máquina, pues esta máquina, mira que os he dicho que muchas tenían la puerta de Hadamard, esta máquina no tiene la puerta de Hadamard como una puerta nativa. Entonces, lo que ha hecho es un equivalente a la puerta de Hadamard en las puertas nativas que tiene esta máquina. La puerta CNOT sí la tiene y las medidas también. Perdón, Ginés, también habías comentado que al igual que en cómputo clásico hay
conjuntos universales de puertas, ¿no? O sea, digo, Eso es. por esto que hablaba Ginés de los circuitos equivalentes, ¿ya? Hay conjunto también universal, o varios, de hecho, en Hay este varios, eso es, contexto, claro. dependiendo de la implementación de Claro. una máquina o de otra, pues también esta es otra de las partes de la investigación, ¿no? Igual que en las máquinas clásicas, yo diría que a día de hoy la totalidad de los procesadores que se hacen con puertas CNOT. Sí. Digo CNOT, Sí, no, sí, sure. con puertas XOR. Claro, sí, sure, sí. En los computadores cuánticos, pues todavía hay esas pruebas de cuál es el conjunto de puertas más óptimo a la hora de llevar al hardware, ¿no? Exacto. Lo que sí que vemos aquí, cosas curiosas. Esto que dice aquí, tiempo en el sistema 2,8 segundos. Dice, ¿ha estado 2,8 segundos en el ordenador cuántico? Dice, no. Ha estado 2,8 segundos en esa parte de hardware analógico. Sí. Desde que crea las microondas, se las manda, toda esa parte. Por eso, aquí hay una capacidad interesante de ganar tiempo, de hacer que esto sea más rápido. ¿Vale? Porque de este tiempo, el tiempo de ejecución real dentro del computador cuántico es muy pequeño, ¿no? Estamos diciendo que la estabilidad de este computador no llega más allá de 300 milisegundos y este circuito que tenía 4 puertas pues son nada, 2-3 milisegundos. Pero el tiempo total de ejecución del circuito es más grande por esas partes, ¿no? Y luego, cuando vemos los resultados, vemos el 0,0 que esperábamos, vemos el 1,1 que esperábamos, pero también vemos cosas en el 0,1 y en el 1,0 que no debería haber. Estos son errores. Vale. Entonces, de hecho, si nos... Si medimos o sea, lo que ha medido son hemos lanzado 1024 ejecuciones y ha medido 500.00, 469.11, 28 y 27 en los errores, ¿no? Así que, vale, no tenemos un 50% exacto ni tenemos un 0 exacto. ¿Cuándo decimos que nos vale un ordenador de este tipo para hacer un cálculo, ¿no? Si nuestro cálculo lo que necesitamos es identificar estos dos puntos separados de estos, pues cuanto más largo sea mi circuito voy a ir teniendo más ruido, estas barritas del ruido van a subir y las barritas de los resultados reales van a bajar. Va a haber un punto en el que no pueda distinguir el ruido de la situación real. Entonces, ahí es donde está nuestro límite de qué cosas podemos calcular, qué algoritmos podemos hacer o no, digamos, en longitud. Cosas que os quería enseñar, a ver si... Vale, así se ve un poquito mejor. Vale. De hecho, este ya no me hace falta porque las vamos ejecutándolo. ¿Qué hacemos? Pues cargamos las librerías de Qiskit y este load account realmente es la ejecución en el computador cuántica. Lo voy a hacer en remoto. Voy a mandar esto a una cola con mi cuenta para que me aparezca en mi lista, ¿no? Y según mi cuenta tendré acceso a unas máquinas o otras. Vale. Esta es una librería, o sea, una utilidad del libro de Qiskit, pero que está muy bien para pintar vectores, es cómoda. Entonces, si hago un circuito parecido al que había hecho, en este caso cojo 3 qubits y 2 bits, ¿no? Yo puedo tener diferente cantidad de qubits y de bits porque, bueno,
tengo algunos qubits auxiliares que puedo utilizar para otra cosa y no quiero medirlos o no necesito medirlos. Si yo, y aquí vemos cómo va esto del depurador, ¿no? Si yo tengo este circuito que he definido aquí, le puedo pedir cuál es el vector, cuál es el estado de mi circuito. Y esto me lo está diciendo un simulador realmente, ¿no? Si yo le pido cuál es el estado de ese circuito, lo he ejecutado antes y por eso se ve ya ejecutado, que es un poco feo, pero bueno, lo vamos viendo. El estado de mi circuito en el que inicialmente todos los qubits son ceros, como tengo 3 qubits, tengo 2 elevado a 8 posibilidades, así que tengo vectores de 8 elementos, y el vector en el que mis 3 qubits son 0 es el primero de la lista, ¿no? Pensad que esto sería un poco como escribir en binario mis estados, ¿no? El 000 es el primer vector, el 001 sería el siguiente vector, iríamos aquí escribiendo en este, pues, 0100, o tenemos todas las posibles representaciones, ¿no? Pero cuando... Esta es una de las cosas que a veces, cuando leemos los documentos de cuántica y tal, vemos estos estados entre corchetes para abreviar los vectores y nos pierde un poco, ¿vale? Nos pierde un poco porque, como veo 3 ceros seguidos, en mi cabeza piensa que esto es el vector 000. No, pero este ket 000 es una forma de llamar a este vector, ¿vale? Y lo que estamos teniendo por detrás son estos vectores mucho más grandes. Esto es una notación abreviada. Vale. Si le añadimos una puerta de Hadamard, ¿vale? A ese circuito en el qubit 0. ¿Cómo lo puedo imprimir? Pues lo puedo imprimir de distintas formas. Una muy cómoda, es fea, pero es muy cómoda, es con print, ¿vale? Cuando lo imprimo con print, me lo escribe en ASCII, ¿vale? Esto es texto estándar, que puedo cortar y pegar en un documento de texto. Y es muy cómodo por eso, porque puedo cortar y pegar en un documento de texto y no manejar como imagen, ¿vale? No es tan bonito, pero es muy cómodo para muchas cosas. También puedo hacer Draw para dibujarlo y me va a utilizar Matplotlib, me va a hacer dibujitos bonitos. También lo puedo imprimir en látex y también pedirle el código de látex para poderlo incluir en un documento si quiero. Aquí nos va a pintar básicamente lo mismo que estábamos viendo en el Composer. Ahora que hemos puesto una puerta de Hadamard, le puedo pedir también cuál es el estado, ¿no? Entonces, si pido el estado, ahora tengo de hecho, aquí. Sí, te iba a decir, si estaba escrito, pensé que venía por defecto escrito así, pero no, está bien. No, es que Ahora no sí, sé ahora sí. por qué Ahí está. algo se ha colado donde no debía. Está bien. O sea, ese es el resultado, la salida de aplicar Hadamard al ket 000. Está bien. Eso es. Sí. Al estado... ket 000, que era esto, Exacto. le aplicamos Hadamard que me deja, acordaros que es el 50% de probabilidad, así que es 1 partido a raíz de 2 para que el ser al cuadrado sea un medio, y me deja así el estado, ¿vale? Me deja así el vector. Entonces, aquí yo puedo ir viendo cuál es el efecto de las puertas sobre los vectores que tengo, ¿no? Y esto también lo puedo utilizar, lo puedo pintar utilizando la esfera de Bloch, ¿vale? Hasta ahora no se había pintado ninguna esfera de Bloch. Yo creo que Mariano sí os ha contado algunas cosas de la esfera de Bloch. Sí. Como todavía tengo qubits independientes, solo he hecho cosas sobre un qubit. ¿Qué pasa? El qubit 1 y el 2 siguen estando ahí en su 0. El qubit 0, donde he puesto la puerta de Hadamard, pues se me ha venido aquí al ecuador y tengo 50% de probabilidades de que se vaya arriba, 50% de probabilidades de que se vaya abajo. También podemos
pintar esta esfera de los posibles estados, ¿no? Y aquí pues nos dice que este circuito puede llegar al estado 000 o al 001. Son los dos estados accesibles en este. Si le añadimos una puerta CNOT, como hemos añadido antes, lo dibujamos, pues vale, he puesto una puerta CNOT entre el 0 y el 1. Estoy haciendo más o menos el mismo circuito que habíamos hecho en el Compulser. ¿Cuál será el estado ahora? Pues el estado ahora es un estado que nos condiciona a los dos qubits, ¿no? Aquí vamos a tener un 50% de probabilidades de tener 0,0 y un 50% de probabilidades de tener 1,1 en los dos primeros qubits. Pero a este estado no se podría llegar con variables aleatorias independientes. Exacto. Sí. Y ahora, si queremos pintar la esfera de Bloch, ya no nos la pinta en el qubit 0 y el 1, porque ya no son variables independientes. No puede pintar que esto es un 50% de probabilidades porque no sería cierto, porque esta probabilidad depende de lo que le pase al otro y al otro le depende de lo que le pase al otro. Eso no se, perdón, Ginés, no se interpreta como un error ni nada. O sea, lo pinta así porque no tiene, bueno, otra representación para la esfera. Claro, no lo pinta porque no son independientes, solo te pinta los que están bien definidos, de alguna manera, sí. Eso es. Bien. Aquí, si pintamos la otra esfera, pues sí, nos dice que los estados a los que puede llegar es al 000 y al 011, ¿no? El 00 y el 11 que teníamos. Y el otro qubit adicional que he puesto, porque he puesto aquí 3 qubits. ¿Dónde podemos ejecutar esto, ¿no? Yo le puedo pedir distintos backends, ¿no? Y los backends locales son básicamente los simuladores que puedo ejecutar en mi propia máquina, utilizando las librerías del Qiskit, ¿vale? Y si os fijáis, hay distintos simuladores con apellidos, si es del vector de estados, si es la matriz de densidad, si es unitario. O este simulador de pulsos es porque, igual que ahora yo he estado contando todo el rato para irnos hacia el alto nivel, podemos irnos más hacia el bajo nivel todavía y en vez de utilizar puertas, utilizar directamente las frecuencias de los pulsos de microondas para hacer cosas con el qubit, ¿vale? Eso ya es para... En general esto es para, digamos que, encontrar la mejor implementación de cada una de las puertas. Si utilizamos el simulador que se llama Unitary Simulator, lo que nos va a dar ese simulador, si simulamos ese circuito, no es un resultado. Lo que nos va a dar es cuál es la matriz equivalente de ese circuito. Por eso digo que estos simuladores realmente son los depuradores de lo que estoy haciendo. Perdón, eso sería, como era de 3 qubits, 2 al cubo es 8, es de 8 por 8 esa matriz, ¿no? Eso es. Y es el equivalente a todo el circuito, o sea, todo el conjunto de puertas es como si hubieras puesto esa matriz, digamos así. Esa matriz. Ok, perfecto. Es. Entonces, lo que estamos diciendo es que si multiplicamos el vector 1, 0, 0, 0, 0 que teníamos por esta matriz, vamos a tener... Claro, el estado final. Este vector, ¿no? Que antes se lo hemos estado preguntando. Por aquí hemos estado haciendo un poco de trampa porque le preguntábamos directamente cuál es el state vector sin llamar explícitamente al simulador, pero realmente esas llamadas lo que hacían por dentro es ejecutar eso en este simulador que se llama state vector, que nos devuelve el vector de estados. Bien. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la esencia de estas máquinas? O sea, tengo una máquina que es capaz de multiplicar un vector por una matriz en una sola operación de manera nativa, digamos. Si soy capaz de definir con puertas cuál es la matriz que quiero hacer. Entonces, si yo soy capaz de definir mi problema, ¿no? Si en mi problema hay que hacer multiplicaciones de matrices muy grandes,
puedo llegar a un punto en el que yo hago mis cálculos clásicos, le paso esto al ordenador cuántico y recupero el resultado y sigo para adelante, ¿no? En vez de empezar aquí a hacer filas por columnas y sumas y Claro. todo esto, ¿no? Otro simulador que tenemos es el que simula el ensamblador cuántico, ¿no? Entonces, este sí que está simulando el hardware. Para utilizar este simulador ya tenemos que poner las medidas, ¿no? Como habíamos puesto, ¿no? Si no le ponemos medidas explícitamente, no va a medir nada. Y aquí ya le podemos dar algunas propiedades al simulador, como por ejemplo el número de shots. Esto está pensado para que los simuladores, o sea, todos sean backends, ¿vale? Y que se comporten todos igual, de forma que me da igual que yo lo mande a un simulador de estos que me devuelve unas matrices que lo mande al computador real, ¿vale? Para que mi programa no tenga que cambiarlo, ¿no? Sino solo el destino a donde lo mando. Si os fijáis, siempre estoy mandando este circuito QC a todas partes. Aquí le puedo ir, si no le digo nada, me va a hacer 1024 ejecuciones. Si le digo más, pues digo, vale, pues quiero más precisión, 8192, vale, por poner potencias de 2, que es bonito. Lo vamos a ejecutar. Cuando ejecutemos esto lo está ejecutando en el simulador local, ¿vale? Simulador local de ensamblador, simulador perfecto, ¿vale? Aquí no estamos teniendo ruido. He ejecutado 8192 y me ha dado 4065.00 y 4127.11. Y esto no es un error, ¿vale? Aquí tenemos una fuente de variabilidad que tenemos que tener en cuenta, que no tiene que ver con los errores, sino con que no estamos, para medir el verdadero estado, tendríamos que hacer un número infinito de mediciones, ¿no? Claro. Estas dos cuentas serán exactas cuando el número de mediciones tiende a infinito. Si nuestro número de mediciones es más bajo, no vamos a tener exactamente un 50 por 50, ¿no? Tengo un 49,6, 50,4. Claro, un comentario también respecto. Ese problema no tiene que ver con la cuántica en sí, sino con la relación entre el concepto de probabilidad con el concepto de estadística, porque en el fondo, claro, si uno quiere, lo que te dice, digamos, la teoría y toda la cuestión que uno está construyendo con esto es que 50% de las veces saldrá el 0,0 y 50 otro el 1,1. Pero eso se valida. No hay otra manera que va a ser una validación estadística, o sea, repetir. Claro, y bueno, ahí, si vos querés encontrar que tu estadística represente probabilidades en el sentido estricto, necesitas un número enorme de lanzamientos o ejecuciones. Lo que puede decir. Claro, entonces aquí también está dependiendo de cómo de complejo es nuestro circuito, cuántos qubits tiene nuestro circuito, tengo que hacer un número de ejecuciones suficientes para que la estadística sea buena, aunque esté trabajando en el modo ideal. Por eso os decía lo de empezad primero entendiendo qué hace por dentro, luego trabajad en modo ideal, porque incluso en modo ideal hay cosas que dices, joder, claro, no me ha dado 50%, pero no es un error. Es que si lo ejecuto otra vez, pues me dan otros números. Claro. Y otra vez otros números. Aquí, cada vez que lo ejecuto, me da una combinación diferente. ¿Qué pasa si lo mando a un circuito, a un ordenador cuántico real? Pues tenemos funciones auxiliares como esta que me dice cuál es el ordenador con menos cosas en la cola, que cumple, que el número de qubits es mayor o igual que 3, que no es un simulador y que está operacional. Vale. Perdón, esto no sabía, quienes no lo completaste. O sea, yo pensé que cuando lo había empezado a trabajar el tema, había visto que uno escribe los circuitos, los puede escribir tanto con el, digamos, al estilo pentagrama, como dijiste al principio, o con este formato, bueno, en Python, pero pensé que cuando uno lo enviaba, siempre lo enviaba haciéndole clic. No, uno, bueno, lo puede también enviar a este nivel, o sea, pidiéndole que... No, eso no lo había visto nunca porque no me he topado con ese problema, había empezado a hacer pruebitas nada más. O sea, se puede pedirle todo eso, ¿no? Que no sea un simulador, que tenga menos tiempo, digamos, de demora, o sea, muchas... El Python realmente nos ayuda Está bueno.
automatizar lo que hacemos alrededor del computador. Está muy bien, bien, perfecto. Entonces, por eso realmente no necesito un lenguaje de programación diferente para hacer esto. Esto es pura computación clásica. Claro. Vale, automatizo cómo monto mi circuito, cómo se lo mando allí, cómo proceso los resultados, básicamente. Bien. Ahora, si le digo que lo ejecute, cuando lo ejecuta me devolverá un job ID, ¿vale? Me devuelve un job en la cola. Tengo vale, aquí, como aquí estoy dentro del entorno, podría pinchar aquí para ver que está mi trabajo por aquí, running, ¿vale? Pero también programáticamente tengo un monitor que aquí, bueno, ya, como hemos tardado mucho ya lo he ejecutado, ¿no? Está aquí, te falta uno, vale, bien. Pero lo podemos controlar también programáticamente, ¿no? Y una vez que ya ha terminado, le pedimos los resultados y efectivamente, igual que cuando lo habíamos mandado desde el Composer, pues aquí en el caso real, pues también tenemos cierta cantidad de medidas fuera, ¿no? Incluso si no tuviésemos estas que sí que son debidas a errores, porque aquí deberían ser ceros absolutos, estas dos ni siquiera serían exactas 0,5, 0,5. Claro. Porque siempre vamos a tener ese tema de que lo estamos haciendo estadísticamente, ¿no? Entonces, un poco, esto era así un resumen rápido de cómo hago mi programa, cómo puedo ir viendo, cómo puedo ir depurando y cómo puedo mandarlo, ¿no? Cuando hago un programa más grande, pues va igual, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer grandes al respecto a esto? Y os enseño cosas así un poco rápidos, ¿no? Para que veáis hasta dónde llegamos o hasta dónde se puede llegar o algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que hemos dicho que se aplicaba era modelos de optimización. Esto son trabajos míos, os los enseño aquí para que veáis como cosas que se pueden hacer. Si tú tienes un grupo de acciones en las que puedes invertir, dice, ¿cuáles son las acciones buenas? ¿No? Dice, las que más suben. Dice, bueno, las que más suben, pero las que a la vez fluctúan menos, ¿no? Porque yo quiero maximizar mi beneficio y minimizar mi riesgo. Entonces yo puedo montar descargarme datos históricos de la bolsa, coger algunas acciones, ver la correlación entre unas y otras, entonces de forma que tengo por un lado unas tendencias en el retorno que me devuelven esas acciones y por otra una covarianza, ¿no? Porque no son aleatorias, son variables aleatorias pero no independientes las variables de la bolsa, ¿no? Entonces, parece que va encajando con la cuántica, ¿no? Tengo variables aleatorias entrelazadas unas con otras. Entonces yo, si represento aquí, pues bueno, ese sería el comportamiento de esas acciones. Puedo utilizar distintos algoritmos clásicos para tratar de optimizar mi inversión, ¿no? Una es, pues, compro las acciones que están por encima de la media de su precio. Lo que he intentado hacer aquí es una evolución en el tiempo, ¿no? Como tenemos los datos históricos de las acciones, a partir de un cierto punto empiezas a inventarme una estrategia de cómo las voy a comprar y veo qué beneficios hubiera tenido porque como está en el pasado sé lo que ha pasado en la bolsa, ¿no? Y las voy a comparar. Entonces, bueno, pues si de esas... La estrategia que hago es coger de 6 acciones, 3 creo que eran. Creo que era algo así, entre 6 aleatorias elegir 3 cada mes e ir haciendo la inversión cada mes, ¿no? Entonces, si cojo las que están por encima de la media, pues bueno, tengo unos rendimientos, tengo un resultado que gano, no pierdo, pero bueno, puede que no sea el más óptimo, ¿no? He sacado un 18,60 de retornos.
Puedo utilizar otros algoritmos clásicos basados en programación convexa. Vale, aquí he puesto distintos algoritmos clásicos. Y puedo utilizar algoritmos cuánticos. ¿Qué tipo de algoritmos cuánticos utilizo para esto? Pues, a ver, la optimización es una cosa que hacen bien los ordenadores clásicos, así que puedo utilizar un algoritmo de optimización que me siga unos gradientes, por ejemplo. Pero el problema es que la función de coste que quiero calcular es costosa de calcular, ¿no? Porque quiero calcular cuál es mi distribución con todas esas covarianzas. ¿Qué es lo que hago? Hago ese cálculo en cuántico. Y cambio parámetros, vuelvo a calcular la función de coste en cuántico y hago un algoritmo híbrido clásico cuántico. Hay muchos algoritmos así que funcionan muy bien, ¿no? Con eso consigo que ejecuto circuitos cuánticos más cortos, porque solo estoy haciendo ese cálculo de la función de coste, y tengo en la parte clásica ese cálculo del gradiente que lo hace muy bien. Entonces, lo que defino es me defino un operador cuántico en base a la varianza, las covarianzas, un operador que me permite calcular esa función de coste que quiero optimizar. ¿Vale? Y lo meto en un bucle para hacer lo mismo. Voy haciendo esta optimización. Lo que aquí habría que verlo con más tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que saqué aquí es que, bueno, podemos comparar varias estrategias y encontramos aquí una estrategia cuántica que calcula unos beneficios mucho mejores que los otros. Ya digo, todos estos problemas los he hecho un problema de juguete, ¿no? Porque los he reducido todo a 6 acciones, de esas 6 elijo 3, hago un cálculo solo una vez al mes, pero estoy utilizando todos los algoritmos en las mismas condiciones para que los algoritmos clásicos y cuánticos y ver cómo se comportan. ¿Puedo hacer ahora mismo un algoritmo cuántico con 500 acciones o 10.000 acciones? No tengo máquina para hacerlo, pero si el algoritmo funciona lo podré aplicar en el futuro. Digo, vale. Una pregunta, Ginés, ¿sabrías, por ahí si lo tenés en la cabeza el número, si uno quisiera elevarlo a 50 acciones, ¿cuál es el número de qubit, digamos, bueno, Ahora libre de mismo, errores? Más o menos, ¿cómo escala? En este ejemplo, con la simplificación que hice, sí, necesitaba un qubit por acción. Bien. ¿Vale? Bien. Pero era una simplificación muy bruta, ¿vale? Bien. En general, yo he hecho algunos ejercicios de estos teniendo ya precios un poco mejor y tal, y pues a lo mejor para simular 6 acciones he necesitado unos 20 y algunos qubits, dependiendo de lo que estaba haciendo, ¿no? Por eso digo que todavía lo interesante todavía es buscar un modelo bueno que represente bien la estructura de las acciones y que no necesite tantos qubits, ¿no? Sí. Si haces el modelo a lo bruto de 6 acciones con todos sus precios y no sé qué, te salen 1000 qubits. Sí, sí. Dices, vale, pero realmente no es cierto, porque sabes que eso tiene muchas restricciones, tiene cosas a donde no va a ir y entonces lo puedes... No, esto me acuerdo, me hace acordar también un poco, este es el trabajo, digamos, también de los que están diseñando los algoritmos, pero era un buen ejercicio, me acuerdo, en la escuela, que te dieran, por ejemplo, me acuerdo cuando programamos en Assembler, te daban digamos, un Motorola del año, no sé, del año 62, no sé cuánto. Ya que se entendía todavía Claro, lo que con un registro índice, o sea, una memoria así, claro, tenías que pelearte un poco. Aquí hay un registro y solo hay un registro. Claro, un registro solo. Y cuando te daban el de 2 registros, era como, toma, tengo acá una cantidad de... Bueno, y me hace acordar un poco a esa etapa, y está muy bien porque, bueno, es un trabajo que requiere de optimizar mucho, al final de cuentas, el algoritmo, y que en cuanto se libera un poco más, aparezca una máquina un poco más grande, no mucho más, es como que ya la cabeza se relaja y te permite expandir. O sea, eso me gusta como ejercicio, o sea, puede presentar un problema, pero en realidad también es un buen reto para trabajar en mejores algoritmos. Y cogiéndole, eso es. Claro. A ver, esto me diréis, vale, os he hecho trampa porque he cogido unas acciones concretas y esto ha cuadrado. Entonces, como yo tampoco me lo creía,
Yo lo que hice es coger todos los datos del IBEX 35 desde 2016 hasta el 2020, coger luego conjuntos de 5 en 5 acciones y repetir esto con subconjuntos aleatorios de esto, ¿no? Esto Ajá. lo hice 200 veces. Tardó mucho en hacerlo. Y bueno, lo que sacó al final es, bueno, para cada conjunto de acciones, con cada una de las estrategias, cuál había sido el beneficio obtenido, ¿no? Entonces, lo que vi aquí es que más o menos, quitando el de compro las acciones más que están subiendo, que esa es una mala estrategia, las demás, más o menos, pues dentro de haber hecho 200 pruebas, que no son muchas, pues bueno, como decíamos, en esa cuantización más o menos todas aciertan más o menos igual. Lo cual quiere decir, y aquí tenía dos cuánticas y dos clásicas, lo cual quiere decir que sí que podemos modelizar esto utilizando los algoritmos cuánticos porque funcionan al menos de manera semejante a los clásicos. Y luego lo que se veía aquí es que había mucha varianza en los resultados, ¿no? Hay unas veces en que unos ganan pero por muy poquito y otras veces hay que una estrategia gana por mucho a las demás. Entonces me quedé con aquellos en los que el que ganaba por más que la media, Sí. ¿no? Para ver los que realmente había una estrategia que era significativamente diferente de las demás. Entonces, con eso ya me quedo solo con 75 de los resultados, que ya son pocos para hacer estadística, pero bueno. Y ahí sí que el optimizador cuántico, cuando acierta, estaba acertando significativamente, o sea, estaba consiguiendo una diferencia mayor. Estaba encontrando en el fondo, encontrando mejor las relaciones entre unas acciones y las otras, ¿no? Modelizando mejor esa covarianza. ¿Qué es el problema de los algoritmos clásicos de esto? Que para modelizar bien la covarianza, el cálculo se hace tan complejo que necesita muchos recursos para hacerlo. Entonces, bueno, esto es como una idea de hasta dónde se puede llegar con las máquinas. Pues de momento se puede llegar a hacer cosas de este tipo. Más cosas que os quería enseñar, que nos queda poquito tiempo y quería dejar un poquito para preguntas, pero por ejemplo, se pueden hacer cosas del estilo de las que hacemos por Monte Carlo, que os contaba, por ejemplo, calcular el valor en riesgo de una acción, ¿no? Una de las cosas que calculan los financieros no es si esta acción va a subir seguro o no, que eso no se puede saber, sino si con un 95% de probabilidades, ¿cuál es la mayor pérdida que voy a tener si invierto en esto? Que no quiere decir que no lo puedas perder todo, pero bueno, tienes cierto nivel de confianza. Y para hacer eso lo que se hace es, clásicamente, sacar unas curvas de la probabilidad acumulada de pérdida que tienes con distintos valores, ¿no? Según el histórico. Esto es un cálculo que se puede hacer así con una acción, se puede hacer en clásico muy bien, porque sacas estas curvas, sacas el inverso y sacas el tanto por ciento del punto de corte donde tienes aquí el 95%. Pero cuánticamente lo que podemos hacer es un circuito cuántico que cuando midamos aquí tenga una distribución de probabilidad semejante a la de las acciones que estábamos mirando, ¿no? En este caso, yo he hecho un ejemplo muy sencillo en el que he cogido una distribución, o sea, lo he hecho como una distribución normal, ¿no? La gracia está de hacer este circuito que realmente se ajuste a la distribución de probabilidad de la acción, ¿no? Pero teniéndolo como una distribución normal, puedo en fin, sumarla y compararlo, ¿no? Para quedarme con ese punto de corte. Y puedo hacer esto con un algoritmo de estimación de la amplitud, que lo que me permite es
para hacer esta gráfica en manera clásica, lo que tengo que hacer es hacer muchos puntos, pum, 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 hasta que consigo sacar la curva. De manera cuántica, lo que conseguiría con esto es replicar esa curva en una cosa que va como raíz de n, va mucho más rápido que converge más rápido que la simulación de Monte Carlo. Entonces, de hecho, ni siquiera tengo que pintar toda la gráfica cuánticamente para encontrar el punto de corte, ¿no? Puedo hacer una búsqueda por bisección e ir buscando solo los puntos y realmente en 4 ejecuciones del circuito cuántico llego a encontrar el value at risk que estaba buscando con esa probabilidad. Entonces, el principio de esto es uno de los que tiene publicados JP Morgan, buscando cómo aplicar esto para hacer cálculo de precios de derivados y demás, y tener una ventaja real sobre los cálculos que ellos están haciendo ahora y estar preparados para eso, ¿no? O sea que esta es otra de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Y aquí, cómo de bueno es este modelo depende de cuántos qubits utilizo para simular esta distribución, ¿no? Si en vez de utilizar 5 qubits como aquí, pudiese utilizar 40 qubits para modelar esta distribución, sería mucho más precisa y porque aquí, claro, llega aquí, plan, corta, ¿no? Es más drástica. Entonces, aquí el algoritmo vale, cuando subes el número de qubits tienes más precisión en lo que vas haciendo. Y luego, también cosas interesantes más en el mundo del Machine Learning, ¿no? No sé si conocéis la Support Vector Machine, es una forma de hacer una clasificación, ¿no? La idea es encontrar los vectores de soporte, ¿no? Que son esos vectores que hacen que mi línea de clasificación esté más separada de los dos lados, ¿no? Por resumirlo así muy rápido. ¿Qué pasa cuando tengo conjuntos de datos como este en los que no puedo poner una línea porque realmente no son separables en estas dos dimensiones, ¿no? Entonces, el truco que se utiliza en la Support Vector Machine es aplicarle un kernel, que es llevarnos esta superficie a más dimensiones, ¿no? De forma que si yo soy capaz de, digamos que proyectar estos puntos sobre una superficie rugosa que hace que sí que tenga un plano de corte y los que estén por arriba sean de un color y los que estén por debajo de otro, puedo separarlos, ¿no? Entonces, lo que hace mi algoritmo de Machine Learning es aprender ese kernel, aprender esa superficie para ver cómo separar esto. Lo que puedo hacer es utilizar una Quantum Support Vector Machine, utilizar un circuito cuántico para aprender ese kernel, porque aquí lo que hay es relaciones no lineales entre los elementos, ¿no? Y esa representación no lineal en realidad la puedo aprender a base de poner puertas CNOT entre distintas partes de mi circuito y hacer rotaciones hasta que consigo ese producto de matrices inmenso que me consigue generar ese kernel que de manera clásica, según va creciendo el número de datos de esto, se hace muy complicado, se hace incalculable, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo con un dataset muy pequeñito, ¿no? Para ver que realmente somos capaces de encontrar ese kernel cuánticamente de manera eficiente. Y esto también no es una receta mágica. Esto, igual que el Support Vector Machine, a determinados conjuntos de datos que tienen ciertas relaciones entre sus elementos le aplica bien y a otras no, ¿no? Aquí lo interesante es encontrar conjuntos de datos reales y prácticos en los que un kernel cuántico funciona bien. Y la investigación va por detección de anomalías, es donde funciona bien. Y detección de anomalías se aplica a cosas como
detección de lavado de dinero en las transacciones o detección de transacciones de tarjeta de crédito fraudulentas en las que hay un gran conjunto de datos que son buenos y los datos malos son muy pequeños, ¿no? Son muy poquitos. Y a los modelos de Machine Learning le cuesta mucho aprender esas cosas y a mí parece prometedor esto, ¿no? Y la otra es ya directamente podemos tener una capa cuántica dentro de una red neuronal en la que voy teniendo capas, pues realmente lo que quiero hacer es utilizar un circuito cuántico que tiene unas propiedades de modelar muchas dimensiones y unas relaciones no lineales entre todos esos elementos para hacer algo semejante a lo que hago con una red neuronal. Vale, entonces lo que hago es definirme un circuito cuántico en el que algunas de estas puertas que he puesto aquí son rotaciones de ese qubit, pero en rotaciones de unos ángulos variables. O sea, yo defino mi circuito con unos parámetros que puedo ajustar. Entonces, yo puedo utilizar esto dentro de una red neuronal, porque el forward lo puedo hacer porque tengo ejecuto el circuito y me da una medida y con estos entrelazamientos aquí creo unas relaciones no lineales entre todos los qubits. La entrada de mi circuito son estos ángulos, la salida es la medida y el backward, la propagación hacia atrás, la puedo hacer haciendo una diferencia, ¿no? Si cojo aquí el circuito, los ángulos más algo y los ángulos menos algo, consigo sacar ese valor del gradiente. Y además, lo interesante es que no es por diferencias finitas, no es que ese algo lo haga muy pequeño, sino que en números grandes, como esto es periódico de alguna manera, estos ángulos, consigo que esto sea la derivada exacta. O sea, igual que la derivada exacta, con un número grande, no con un S pequeño. Con un número grande, perdón, Ginés, ¿de qué? ¿De qubits? No, con un número grande de la variación de los ángulos. Ah, o de sea, S. de S, con un S que no sea infinitamente pequeño, con un S... Sí, sí, finito, digamos, no un 0, etcétera. Sí, sí. Eso es, con un S finito, esto sigue siendo válido. Entonces, puedo utilizar eso para que aprenda, ¿no? Y de hecho, lo que consigo es que mi función de pérdida baje y vaya ajustándose, se ajusta igual que se ajusta una capa no cuántica, digamos, ¿no? Y aquí, igual que en las redes neuronales, esto es todo muy, muy nuevo y muy abierto a mucha... O sea, hay mucho arte aquí todavía, ¿no? Igual que en las redes neuronales también pongo una capa no sé qué y otra capa no sé cuál y parece que hace un poco de brujería ahí todavía, ¿no? Aquí, dependiendo de cómo haga este circuito, realmente estoy modelizando una cierta relación no lineal entre los distintos elementos, entre las entradas y las salidas, ¿no? Y pues igual que en la parte clásica, pues tengo que si tengo una función ReLU, una tangente hiperbólica o una capa de convolución, pues aquí tengo abiertos a crear distintos tipos de capas cuánticas con distintas formas que haga los circuitos, ¿no? Yo me puedo poner aquí a pintar circuitos a lo loco y a lo mejor encuentro algo interesante o no. De hecho, tengo un amigo que se está dedicando a hacer una cosa que a mí me parece muy chula si lo consigue. Y es definir estos algoritmos, o sea, estos circuitos para redes neuronales cuánticas utilizando un algoritmo genético. Ajá. Para ir variando el circuito y llegar a... Claro, me va a tardar la vida misma en hacerlo, pero porque tiene que hacer el algoritmo genético para hacer una red neuronal que tiene que entrenar y validar para decidir cuál es el que...
crear muchas, ¿no? Pero es una idea, me parece una idea interesante para encontrar tipos de capas cuánticas que realmente son interesantes. Esta es un área, de hecho, perdón, esta es un área muy en la frontera, digamos, muy porque en nueva. Sí, definitiva, si uno mira artículos de estos temas, son de hecho muy actuales. Lo bueno es que, te vuelvo a refrescar también por lo que estoy escuchando después en la grabación y demás, en la misma página de Kizzy.org y demás, uno tiene documentación más fría, ¿no? Más. Sí, para poder ir poquito a poco. Claro, exactamente. Lo bueno es que hay una forma de pasar digamos, muy buena para pasar de lo que uno pueda llegar a conocer hasta ciertos temas. No, hay un camino bien hecho. No es que directamente están estos problemas así en seco. Aquí ya, o sea, he Claro. dado un salto brutal. No, lo quiero comentar más que nada. Final, ¿no? Para poderles enseñar cosas. No pasa nada, pero lo quiero comentar. Claro. Y se pueden hacer cosas. Lo comento más que nada para que se puedan meter ahí a bucear en el tema, porque está interesante. Los que conozcan de estos temas, sobre todo Machine Learning, por ejemplo, hay documentos, digamos, de todo tipo. O sea, hay cuadernos de los que estamos mostrando ahora, los que estamos mostrando Ginés. También hay videos en YouTube sobre estos temas, como comentamos antes. ¿Sí? Y aquí yo creo que en este campo del Machine Learning sí que puede darnos alguna sorpresa rápido. Quiero decir, sí. Creo que se puedan encontrar circuitos cuánticos que puedan tener una aplicación real sin necesidad de ser circuitos inmensamente grandes, porque precisamente las funciones de activación de las redes neuronales son cálculos sencillos y pequeños, ¿no? Y es cuando montas la red cuando dan esos resultados mágicos. Entonces, bueno. Y estos son algunos ejemplos en los que yo he estado trabajando con gente así más cercana que me ha pasado cosas, ya digo, porque os quería enseñar algunas cosas así un poco de verdad, ¿no? Siempre enseñamos solo los ejemplos más simples y decir, bueno, pues esto ahora va de estas cosas, va de intentar ver en qué sitios este tipo de cosas puedan encajar y muy entrelazado, clásico cuántico, no tanto tiene mucha fama o la gente oye mucho el algoritmo de Shor porque voy a poder, con un algoritmo puramente cuántico puedo factorizar números primos, entonces voy a romper RSA y tal. Pero lo primero, ¿no? Para que funcione bien el algoritmo de Shor necesitas así a bulto como 10 qubits por cada dígito que tienes en tu número. Entonces, si tienes las tarjetas de crédito, yo creo que tenían 4098 bits de momento, si no lo han duplicado. Y ahí necesitarías, pues, 40.000 qubits. Claro. Necesitas una máquina con 40.000 qubits que esté estable durante minutos o de tiempo ejecutando ese algoritmo de Shor para hacer la factorización. Estamos diciendo que tenemos máquinas a día de hoy que están estables 300 milisegundos. Entonces, yo creo que el día que seamos capaces de factorizar números primos grandes, la criptografía ya estará lejísimos de ahí, ¿no? Será como cuando hablamos ahora de las enigmas de la Guerra Mundial, ¿no? Es decir, vale, pues sí, por fuerza bruta con un teléfono móvil puedes romper enigmas. Y dice, vale, pues no pasa nada, porque esa es criptografía que ya no se usa, ¿no? Cuando lleguemos a romper RSA, yo creo que ya RSA estará en los museos. Claro. También porque la gente está corriendo mucho a que haya nuevas formas de hacer las cosas y que RSA esté en los museos pronto. Bueno, casi me he comido todo el tiempo. No, perfecto. Dejamos. Estaba viendo que termines con lo que tenías pensado. Y si querés, abrimos ahora a preguntas. Estas cosas son las que quería contaros, más o menos. Perfecto. Un poco el debate. O sea que... Bueno, genial. Dejamos eso. Volvemos a abrir ahora preguntas que hayan quedado por ahí o con lo que contó esta última hora y media.
alguna pregunta que tengan por ahí. O sea, estuvimos hablando bastante en el break ahí del café y demás, pero por ahí queda alguna pregunta más, no sé. Yo mientras voy preguntando una cosita. Lo que sí veía bueno es que, a ver, el hecho de que se programe fundamentalmente en Python, ¿no? Uno tiene la posibilidad de, independientemente del hardware, al final poder trabajar y poder empezar a plantear, digamos, algoritmos es algo bueno, Sí, de sin hecho, casarse con mira, ningún hardware en concreto. me acuerdo de una cosa que pensaba comentarla, pero Sí, se me había olvidado. A ver, lo mismo que os he dicho, esto de, o sea, la idea del Qiskit, de hecho, es todo código abierto sí, y está lo menos posible ligado al hardware de IBM. Por eso todo este rollo de los providers. De hecho, han anunciado, creo que ha sido Amazon, que ha anunciado que ha sacado los módulos de compatibilidad con Qiskit, o sea, los backends, sí, para atacar a través de Qiskit a los backends que tiene en Amazon, tanto de Rigetti como de trampas de Ionis. Honeywell también tiene módulos. Para Forest de Rigetti también hay. O sea, la idea es que, por un lado, va efectivamente ese alto nivel en el que tenemos que conseguir llevar esto, y por otro lado está el módulo concreto que después te lo traduce a las puertas concretas que claro, el ejecuta tu. hardware en concreto que uno esté queriendo hacer correr el algoritmo. Tal cual, o sea, en ese sentido, digo, por si alguno por ahí no conocía, Rigetti, estuvo nombrando algunos, son otro tipo de modelos, básicamente, o sea, que utilizan otro tipo de hardware. Nombró, por ejemplo, Ginés recién de iones atrapados, es otro distinto al de que contaba antes de digamos, superconductoras, que es lo que contó, en lo que se Sí, basa IBM, de lo que nos contó hoy, ¿no? tenemos los de fotones de Xanadu, que Exactamente, Xanadu también, también se basan en puertas, ¿no? exacto. Hay como dos familias de cosas referentes a la computación cuántica. Una es lo que llaman el quantum annealing, Ujú. ¿vale? Ah, que parece que, como es que hablo de la competencia mal, no, para nada, ¿no? Pero para mí el quantum annealing realmente no son computadoras, sino son máquinas de calcular. Claro. Son como las había, ¿no? Al principio de los ordenadores también había máquinas de calcular analógicas que con condensadores y capacidades y resistencias variables hacían integrales, Sí, ¿no? claro, Entonces, digamos que el quantum annealing va por ese camino. Es una especie de computación analógica que utiliza principios cuánticos para encontrar un mínimo de una función de una manera así, digamos, más analógica. Y luego están todo el resto de computadores que utilizan puertas. De hecho, estos annealers los ha popularizado, la que más fabrica es D-Wave. ujú, D-Wave ya ha anunciado también que está trabajando en hacer computadores de puertas. claro. Yo creo que, como dice, ¿no? O sea, no es hablar mal de los annealers. Sí, sí, Los annealers no son el futuro, pero quizás sí son el presente, sí son una máquina con la que puedes hacer cosas. Y también a ellos les ha servido para desarrollar la tecnología y poder dar el salto a las puertas, ¿no? tal cual. Y los ordenadores de puertas, con una u otra tecnología, igual que estamos hablando ahora de que los ordenadores clásicos tenemos distintos procesadores, distintas tecnologías, tenemos máquinas RISC, máquinas CIS, Ujú, pero todos ejecutan lógica binaria, ¿no? Todos los computadores cuánticos de puertas ejecutan esta lógica de puertas cuánticas, y, y nos cambiará, ¿no? Encontraremos otro hardware diferente, pero utilizaremos esta lógica de puertas y iremos creando capas de abstracción sobre ello. tal cual. O sea, Pero lo que sí, también, digo, comentar, para los que por ahí también estén interesados en empezar a eso, a bucear en estos temas, como comentaba Ginés, o sea, dejarlo, lo vuelvo a repetir lo que dijo Ginés antes, un poco, es empezar exactamente por un problema sencillo, digamos, por ahí en un simulador primero, libre de errores, después ir pasando de a poco
a que crezca ese circuito, a hacer circuitos por ahí más complejos y después por ahí pasar a simuladores, a ordenadores como tales, con errores, como para que uno pueda leer los resultados y pueda interpretar de manera más ágil y no tenga que estar pensando en todas las variables, digamos, que están en juego en uno real al final de cuentas, ¿no? Y después también, por otro lado, que hay una batería de problemas grandes, actuales, que se atacan hoy por hoy, como contaba también sobre problemas de Machine Learning y contó al final, o de optimización de portfolios, pero lo interesante de esto es que la forma también de programarlos y demás, por más que sea Python y demás, la manera es distinta. Hay que cambiar, digamos, la forma en la que uno piensa el problema de base. O sea, uno puede tener el problema formulado matemáticamente sin hacer mención a cuántica, porque el problema es un problema como tal. Optimización de portfolios es un problema que corre en nuestra vida diaria sin que uno sepa de cuántica, ¿no? O sea, es un problema que se puede formular de manera matemática concreta. Y después está el tema de cómo se traduce digamos, a que uno lo puede implementar con o bajo estos algoritmos cuánticos. Y después uno elige, bueno, también, en qué tipo de hardware uno lo va a correr. Pero hay toda una cadena de partes y uno se puede meter en la que más le interesa. Lo que sí, también no sé si no lo comentaste por ahí, Ginés, explícitamente, pero también hay algoritmos, lo dijiste de palabra, me acuerdo, algoritmos también para, no sé, el algoritmo para ordenar, se me fue el nombre ahora. Buscar en sitios desordenados. Exacto, sí, no me acuerdo el nombre que tiene, se me fue el nombre ahora. Grover, con Glover, ahí está, Glover, de acuerdo, sí, exactamente. Son algoritmos que también, digamos, tienen como aplicación, no sé, manejo de datos, o sea, en general, no tienen por qué ser un problema, digamos, estrafalario como los que nombró, también de optimización de carteras, ¿no? Etcétera. O sea, puede ser un problema más del día a día y que también hay trabajo sobre el tema, ¿no? Y de hecho, aquí yo creo que cualquier locura da pie a un descubrimiento, ¿no? Vi una vez me resultó curioso cómo puedo hacer un algoritmo para hacer divisiones con un computador cuántico. Pues puedo hacer una búsqueda sobre todas las posibles soluciones, buscando algo que me dé la solución y utilizar un algoritmo de búsqueda en un conjunto desordenado para resolver divisiones, ¿no? Entonces dices, es una locura. Dices, bueno, a lo mejor desde un punto de vista de un ordenador clásico es una locura, pero un ordenador cuántico que dividir se le da muy mal, a lo mejor le resulta más fácil encontrar la solución a lo loco que hacer la división, ¿no? Por eso no hay que hay que utilizar mucha mentalidad abierta en cómo puedo plantear aquí el problema para utilizar las características de esto, ¿no? Y a veces no irnos a problemas que están muy trabajados, en los que queremos ganar un 1% más de performance o algo así, sino atacar problemas de los que no hemos podido atacar, ¿no? Y te puedes encontrar que dices, pues, oye, pues este tampoco, ¿no? El ordenador cuántico aquí no me aporta nada, ¿no? Pero a veces te encuentras cosas que dices, anda, pues aquí hay una puerta abierta a la investigación. O te da la idea dices, este no, pero cuando he probado me he encontrado con otra cosa. Entonces, yo os animo mucho a empezar a meteros en esto para que no os pille fuera de juego, ¿no? Yo creo que el punto de esta década y el tener un futuro laboral en el que estemos en la cresta de la ola y ya está, ¿no? Es decir, vale, pues no, yo no soy solo un programador de software legacy que se dedica a mantener las aplicaciones de Java que hicieron hace 20 años porque nadie más sabe programar Java, ¿no? Vale, sé hacer eso y además sé las últimas tecnologías y sé lo que hay y lo que no hay y lo que se puede hacer. Y además conozco lo que hay y no me dejo engañar cuando alguien viene aquí diciéndome, no, pues es que te voy a hacer una simulación de no sé qué cosa. Dicen, no, me estás engañando, ¿no? Esto no se puede hacer con un ordenador cuántico. No. Explícame lo que tienes debajo, no voy a caer. Tal cual. O sea, yo también, como terminamos el otro día, igual, es el tema de invitar un poco a bucear en los temas es por el hecho de que uno se termina acostumbrando a las ideas. No termina como pasa siempre, ¿no?
y esto pasa en todas las áreas, matemática, física, cualquiera. Aparece una herramienta nueva, nadie tiene mucha idea de cómo se usa, más o menos, y uno al final, a base de palos, se termina acostumbrando. Ni siquiera es que la termina de entender. Uno es como que, bueno, de tantos palos que uno recibe, uno dice, bueno, no, sí, ya lo entendí. En realidad, bueno, es que se acostumbró y ya está. Porque a veces estos temas de cuántica que están de fondo son medio densos, pero bueno, uno se puede poner unas reglas para entender cómo funciona, al menos así a nivel de hago esto y pasa esto, y puede uno trabajar sin tanto problema. Después también una pregunta más, Ginés, también, respecto de el tema de formación específica, si podés comentar brevemente. Hay también dentro de Qiskit o dentro no me acuerdo si era Qiskit o dentro de IBM, hay también formas de acceder a certificaciones que te acuerdes para comentar. Yo me acuerdo que había algo, no me acuerdo si era con Qiskit o si era con IBM en concreto. Sí, de hecho, vale, hay una certificación ahora, ya verás cómo lo encuentro. Sí, la página la cambiaron un poquito, es verdad, porque de la última vez que la había mirado cambiaron un poco los índices. Hay una certificación, ¿vale? Hay Sí. una certificación de momento. Lo bueno de que tiene esta certificación es que todavía no es muy complicada, ¿vale? Realmente hay una certificación sobre programación en computación cuántica en la que no te van a preguntar estas cosas que os estaba enseñando al final del portfolio y el gradiente y estas cosas, sino que la certificación se basa más en cosas como las que hemos visto en el primer notebook, de cómo monto los circuitos, cómo veo los vectores, cómo hago las emulaciones, cómo ejecuto, qué hace cada puerta, qué puerta es equivalente a otra. O sea, digamos que es la base de la programación. O sea, hay que estudiarla, claro, hay que entenderlo, pero es una certificación que a día de hoy, estudiando se requiere un poco de tiempo, ¿no? Yo creo que en esto de la cuántica no puedes decir, me lo voy a estudiar en un fin de semana y me presento a la certificación, porque te pilla afuera, ¿no? Necesitas algunos meses de trabajo con esto para que es como lo del cuando montas la bicicleta y un día dices, ya tengo el equilibrio y ya no me caigo, ¿no? Necesitas pillar ese equilibrio y te das cuenta enseguida que lo tienes, ¿no? Y cuando pilles eso, es un momento en el de poder plantearse esta certificación. Ya digo, siguiendo los primeros capítulos del libro del Qiskit Textbook, que te explica todas las puertas y todo, y practicándolo un poco, con los 2 primeros capítulos un poquito más dominados, se puede sacar esa certificación. Y es como todas las certificaciones, ¿no? Llega un momento en que a lo mejor ya la tiene todo el mundo y cuenta menos, pero al principio que la tiene menos gente, pues es una forma de también decir, yo sé de esto y lo puedo mostrar, ¿no? Tal cual. Así que perfecto. Eso es un punto ahí interesante. Si alguien está interesado, que pregunte, que buscamos más información y yo lo hice este verano, el examen, o sea que tengo información de primera mano de cómo son las preguntas y tal. Así que si Está muy bien. interesado, me pregunte. Está perfecto. No sé si queda de verdad. Sigo en grabación. Si alguno tiene alguna pregunta más, si no, estamos por cerrado. No sé si alguno tiene alguna pregunta que haya quedado. De los que hayan sobrevivido. Eso es mucha información. Es para, no, tal cual. Sí, fue poco a poco fue todas las maneras. Está muy bien. ¿No? También a través de Mariano, lo que sea, dentro de la semana que viene, cuando... ¿Y esto cómo es? No sé, pues seguimos hablando, hacemos alguna otra tertulia de café alrededor de la cuántica. Sin problema, sin problema. Bueno, genial. No sé si alguno más no tiene ninguna pregunta, dejamos por acá. Y en tal caso, para otra vez, buscaremos también más temas para empezar a tirar de la soga, digamos. O sea, puede ser al revés. La próxima puede ser al revés. Puede ser construir una línea de temas que nos por ahí interese escuchar y hacer un tiempo para que lo podamos compartir por acá. Así que bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ginés. Gracias por el tiempo y gracias a todos los que estuvieron acá escuchando.
y nos veremos la siguiente vez, en tal caso. Un saludo, hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.